La parte literaria queda trancada ya y de hecho a Xose, de Iniciativa Pola Asturiano, que os cuente un poquitín que hay iniciativa para los que no lo sepáis, y lo que hacemos hoy aquí, que os animes a apuntarse, a asociarse y a comprar revistas, porque güey, el 100% de los ingresos, o sea, los 3 euros que cuesta la revista van para la actividad de Iniciativa Pola Asturiano, y bueno, pues que no hay, aparte de comprar buena literatura, estáis ayudando al servicio a la asturiana, ¿de acuerdo? O sea que gracias. Sí. Pues bueno, en primer lugar, damos las gracias a todos por estar aquí, güey, que evidentemente es importante, al menos ver que la gente sí que responde de vez en cuando para estas cosas y que sí que están al tanto de estas iniciativas. Y bueno, nada de eso, como bien dicho Ignacio, güey, es cierto, digamos, que está, digamos, compartido con Iniciativa Pola Asturiano un poco para promover lo que somos, que lleva una nueva asociación que acaba de hacer para defender y para promover el asturiano en todos los detalles posibles, que tienen, digamos, muchas aspiraciones de poder alcanzar resultados que sean favorables para el asturiano y para su normalización en todo el país, en todo el territorio. Y bueno, nada, obviamente prestaríamos que tanta gente como quisiera se fuera para hacerse miembro. Tenéis unos cartullinos sobre cuáles son nuestros objetivos primeros y cuáles son nuestros, digamos, lo que nosotros esperamos conseguir. Y bueno, nada, que os preste el número de la revista y que os llevaréis con lo que buenamente podáis. Gracias.